Bueno, vamos a realizar el problema 2 de la guía 7 de termodinámica. El inciso A de este problema dice: la energía interna del gas ideal solo depende de la temperatura. Y esto es un dato importante, ¿sí?, a tener en cuenta. Luego dice: analiza el siguiente proceso termodinámico a la luz de la primera ley. ¿Cuál era la primera ley? La primera ley hablaba sobre la conservación de la energía. Es decir, que el intercambio de energía entre el sistema y el entorno debe ser igual a cero, ¿sí? Toda la energía que el sistema transmita la va a absorber el entorno, y toda la energía que el entorno transmita la va a absorber el sistema. Luego dice: se deja que una muestra de gas ideal se expanda a temperatura constante en contra de la presión atmosférica. Y me da varias preguntas. Lo conveniente aquí es realizar un esquema de un gas que está haciendo un trabajo de presión por volumen, un trabajo, se suele decir, un trabajo PV, presión por volumen, sobre el entorno, o el entorno puede hacer un trabajo sobre el sistema. Esto generalmente se suele esquematizar con un recipiente sobre el cual se está ejerciendo una presión mediante un émbolo móvil, y dentro del recipiente está contenido un gas que al mismo tiempo también está ejerciendo una presión. Entonces, en una primera instancia tenemos un gas que está confinado en este recipiente, sobre el cual se está ejerciendo una presión externa. A la vez, el gas mismo está ejerciendo presión sobre todo el recipiente, incluido la tapa del émbolo. En una segunda instancia se deja que el gas se expanda a temperatura constante. ¿Sí? Si se expande, entonces la presión externa que se ejerce dice que es la presión atmosférica. Evidentemente ahora la presión atmosférica es menor que la primera presión externa que se estaba ejerciendo, por lo cual el gas aumenta de volumen en un estadio 2. Entonces, la primera pregunta dice: ¿el gas hace trabajo sobre el entorno? Si el gas ha logrado expandirse, entonces sí está haciendo un trabajo sobre su entorno. ¿Qué tipo de trabajo? Se dice que es un trabajo presión por volumen. Es decir, que ejerce una presión, y por lo cual hay un cambio de volumen. Este trabajo, cuando el sistema hace un trabajo sobre su entorno, generalmente lleva un signo negativo por convención. Cuando el entorno hace un trabajo sobre el sistema, lleva un signo positivo. El segundo punto dice: hay intercambio de calor entre el sistema y su entorno. Bueno, había dos formas de medir la transferencia de energía mediante dispositivos disponibles por las personas, ¿sí? Y esos cambios de energía total del sistema los llamamos cambios de energía interna, y los podíamos medir a través del intercambio de calor y el intercambio de trabajo entre el sistema y el entorno. Este es el punto 1, este es el punto 2. Entonces, para poder determinar si hay un intercambio de calor, debería conocer si hay un intercambio también de energía interna, ¿sí? Como la energía interna es igual al intercambio de calor más el trabajo, el calor, si despejamos el calor, este va a ser igual al intercambio de energía menos el trabajo. Ahora, el primer dato que nos daba el problema es que la energía interna solo depende de su temperatura, y luego que el proceso se realizaba a temperatura constante. Lo que quiere decir que si no hay cambio de temperatura, tampoco va a haber un intercambio de energía interna. Entonces, este término se va a eliminar, y el calor intercambiado va a ser igual a la magnitud del trabajo con el signo cambiado.
Entonces, ¿hay un intercambio de calor? Sí hay un intercambio de calor que es igual en magnitud al trabajo que realiza el sistema sobre el entorno, pero con signo contrario al trabajo. Y la tercera pregunta está relacionada con el segundo punto y me dice, si hay intercambio de calor, ¿en qué dirección se da y qué signo tiene? Bueno, como el intercambio de calor tiene signo contrario al trabajo y el trabajo tenía signo negativo, lo que quería decir que el sistema realizaba trabajo sobre el entorno, ¿sí? Si el calor tiene un signo contrario al trabajo, quiere decir que el entorno le va a entregar calor al sistema. Y eso tiene bastante sentido, porque si el entorno le entrega calor al sistema, esa expansión tiene una razón de ser, ya que si le estoy entregando calor a las moléculas que se puedan encontrar o a los átomos que se puedan encontrar dentro de ese recipiente, esas moléculas van a incrementar su energía cinética, y ese incremento de energía cinética y de la velocidad con la que se mueven las moléculas va a hacer que aumente la presión sobre la presión que ejercen las moléculas sobre el recipiente, y eso puede devenir evidentemente en una expansión de volumen. El último punto me pregunta si cuál es el intercambio de energía interna entre el gas, que es el sistema, y el entorno durante este proceso. Entonces, como habíamos dicho que el sistema o el proceso se da a una temperatura constante, esto es la parte 3 y la parte 4. ¿Cuál es el intercambio de energía interna? Bueno, habíamos dicho que como el proceso se daba a una temperatura constante, entonces el intercambio de energía debía ser cero, ya que la energía interna solo va a depender de la variable de la temperatura. Si no cambia la temperatura, tampoco va a haber un cambio de energía interna.